al repaso de nuestra lección, la lección número 8, camaradas de armas. En esta ocasión nosotros vamos a aprender mucho acerca de lo que el Señor Jesucristo nos ha dicho, de lo que no hemos tal vez puesto en práctica hasta este momento de nuestras vidas. Pero los invito a que nos acompañen en una palabra de oración. Inclinemos el rostro. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en esta ocasión te invitamos a que seas tú el que presida este repaso de escuela sabática, Señor, que podamos ser usados por medio del Espíritu Santo, Señor, y que este mensaje que se ha de dar pueda alcanzar a muchos que necesitan saber de ti. Todo te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta ocasión se encuentra con nosotros mi hermano Noé Ortiz y es un placer para nosotros poder compartir el repaso de esta lección. Muchas gracias, Noemí, por invitarme nuevamente a estar en Aula 7 y juntos repasar esta maravillosa lección que esperamos que sea de beneficio para nuestras vidas y para las vidas de todos nuestros oyentes y de todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Sí, vamos a entrar en nuestra lección con el versículo de memoria de esta semana que se encuentra en Lucas 24:32 y cita de la siguiente manera: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Es una pregunta en la que nosotros tenemos que tomar tiempo y analizarla cada uno de nosotros. En los primeros días de su ministerio, Jesús se caracterizó no solamente por trabajar solo en la obra por la cual había sido enviado en esta tierra, sino que escogió personas, hermano Noé, como usted, como yo, como algunas de las personas que nos están viendo en esta ocasión, que tal vez tenemos muchos defectos de caracteres, tal vez tenemos muchas fallas, pero el Señor no vio a estas personas como eran, sino como podían llegar a ser dentro del ministerio y la obra que Él tenía que desempeñar en esta tierra. Para entrar de lleno en la lección del día domingo, el llamado de Pedro. Y aquí nosotros nos vamos a poder dar cuenta, hermano Noé, que cómo era Pedro, cómo era su carácter, qué fallas tenía y qué fue la transformación que él tuvo de vida cuando conoció al Maestro. ¿Qué nos puede usted hablar en esta ocasión de él? Noemí, en cuanto a Pedro, tenemos mucho material que cubrir, pero yo quisiera destacar 3 puntos que son fundamentales para entender lo que nos quiere decir el llamado de Pedro. Número 1, como tú lo has especificado claramente, Pedro tenía grandes defectos de carácter. Y cuando nosotros repasamos su vida, nos damos cuenta de que Pedro era orgulloso, Pedro era impulsivo, Pedro era mal hablado. Entonces, con todas esas características, nosotros lo reprobamos de cualquier cargo, de cualquier ministerio en nuestra iglesia. Nosotros humanamente, pero lo maravilloso es de que el Señor Jesús mira lo que hay en el fondo del corazón de la persona. Amén. ¿Cómo se dio cuenta el Señor Jesús? Él sabía leer los corazones. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros? A través de lo que está registrado en su palabra. Cuando Pedro realizó esa pesca milagrosa, ¿qué es lo que hizo? Dijo: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Esa actitud de Pedro, la lección la correlaciona con otra actitud de otro personaje, de Jacob. Yo también le encuentro paralelismo con el ladrón en la cruz, que él fue y se sintió indigno de estar ante la presencia del Maestro, y eso fue lo que miró Jesús, la humildad de Pedro. Sí, un punto que hay que resaltar aquí antes de que pasemos al día siguiente: la fe que Pedro puso y depositó en el Señor, que le estaba diciendo: lanza la red, y él dijo unas palabras: en tu nombre, Señor. Una vez que se realizó el milagro, como bien lo dijo usted, hermano, él dijo: apártate de mí, que soy hombre pecador. Dice, tuvo fe y reconoció el pecado y lo que en él había. Muchas veces nosotros ni tenemos la fe, ni reconocemos el pecado que hay dentro de nosotros. Y esas son características de una persona que está en un proceso de santificación. Yo no sé cuántas veces te ha fallado la fe. Yo no sé cuántas veces no has creído en las palabras que el Señor te dice, pero es el momento en que nosotros empecemos a creer por fe que tenemos salvación en Cristo Jesús. Con Él, el día lunes, la lección, ¿qué es lo que nos está hablando con Él? ¿Qué es lo que podemos aprender de Él?
nos está dando este día de la lección la pauta a seguir para hacer la obra que se nos ha encomendado. Amén. La obra misionera, el dar las buenas nuevas al mundo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para prepararnos para tal actividad? Nosotros nos preparamos, estudiamos, asistimos a seminarios y ya estamos preparados para salir a hacer la obra. Pero pensamos que estamos preparados. Pensamos que ese es el paso a dar cuando nosotros vamos a hacer la obra misionera. Pero el Señor Jesús nos dejó bien claro de que el primer paso, el más importante, lo primordial, es pasar tiempo con Él para llegar a conocerle. Amén. La lección de este día nos dice que muchas veces nosotros corremos a querer dar las buenas nuevas de salvación, pero nuestro método está mal porque no pasamos tiempo con el Señor, porque no tenemos una comunicación, porque tal vez no estudiamos el folleto de escuela sabática, no abrimos nuestra Biblia y queremos ir a alimentar a otros de algo que nosotros mismos todavía no nos hemos alimentado. Es importante primeramente, como usted lo dijo en estos momentos, que nosotros tengamos esa comunión con el Señor, que vayamos y le hablemos a otros del Señor que nosotros ya hemos conocido. La lección del día martes dice: el dominio de Jesús sobre la naturaleza, hermano. Lo que podemos ver aquí implícito, Noemí, amigos que nos ven y nos escuchan, es el gran poder del Señor Jesús para controlar aún los desastres naturales, porque venimos estudiando sobre conflicto. El estudio principal de nuestro trimestre es el conflicto entre el bien y el mal. Y nosotros vemos cómo, a medida de que nos vamos acercando hacia el final de la historia de este mundo, Satanás hace sentir su mano aún en los desastres naturales que están pasando alrededor de la tierra. Pero también vemos la mano poderosa del Señor Jesús actuando donde Satanás quiere hacer desastre. Él todavía hace sentir su poder, hace sentir su benevolencia hacia el ser humano, su amor hacia él, y no permite que Satanás destruya del todo al planeta. Y la lección para nosotros es, en medio de ese caos, en medio de ese desastre, nosotros debemos aprender a confiar en el Señor Jesús, no importa qué. Amén. Sí, en este pasaje nos dice que el Señor dice: sube a la barca junto con los discípulos. Y hay una gran tempestad y ellos empiezan a sentir esa angustia, empiezan a sentir ese temor, pero ven al maestro que duerme plácidamente. Una pregunta que nosotros deberíamos de hacernos: ¿por qué Jesús dormía plácidamente cuando estaba pasando? ¿Sería acaso que él no tenía la confianza puesta en su Padre? Porque los discípulos van y lo despiertan y le dicen: Señor, ¿no ves que perecemos? Y entonces dice que él levanta las manos y le dice al mar: calla, y enmudece. Y ellos dice que inmediatamente dice: cesa la tormenta, como si fueran unos niños traviesos a los que él los reprende. Ahora, acaba de decir algo bien importante. Yo no sé cuál es la tormenta que tú estás pasando en tu vida, querido amigo. Yo no sé qué tan fuertes sean los vientos que están arrastrando tu vida en estos momentos, pero la lección de este día nos debe de decir y nos debe hacer confiar, tener la certeza y la seguridad que Dios es el que calla y enmudece los vientos y las tormentas que tú tengas en tu vida. Nosotros te invitamos como Aula 7 a que tú tengas esa comunión con Dios, a que nos sigas semana tras semana, a que dejes tus comentarios dentro de estas redes sociales. Si tienes un pedido de oración, tú puedes comunicarte en la dirección que está apareciendo en estos momentos en la pantalla, y ten la seguridad y la certeza de que Dios es el único que puede calmar los vientos y la tormenta de tu vida. La lección del día miércoles: ¿quién es el mayor? Buena pregunta. ¿Quién es el mayor? El mayor es aquel que dedica su vida al servicio a los demás. Dice la palabra de Dios que el mismo Hijo de Dios vino a esta tierra no para ser servido, sino para servir. Y esa es la misma actitud que debemos tener nosotros, los que nos hacemos llamar hijos de Dios. Si somos fieles seguidores de Cristo Jesús, debemos imitarlo en su actitud, debemos seguir sus enseñanzas. De hecho, para nosotros que no podemos tenerlo
físicamente, que no podemos pasar tiempo físicamente con Él, nosotros tenemos sus enseñanzas, tenemos su palabra, tenemos su vida. Debemos meditar en su resurrección, en su vida, en su ministerio, en su ascensión, para nosotros convertirnos ahora en los nuevos servidores del mundo, en los nuevos servidores del prójimo, del semejante. ¿Quieres ser el mayor? Sirve a los demás. Amén. La lección de ese día es muy interesante y muy, podría decir, con mucho extracto. Tenemos que analizarla cuidadosamente. Dice que cuando ellos iban camino a Jerusalén, el Señor les hablaba y les decía lo que Él habría de padecer, lo que Él habría de sufrir, que Él iba a venir a pagar por nuestros pecados. Pero sin embargo dice que los discípulos iban tan absortos ellos en sus negocios, en decidir quién iba a sentarse a la derecha, quién iba a sentarse a la izquierda, quién iba a estar al mando del reino terrenal que ellos esperaban. Ahora, es una enseñanza, una lección para analizar. Nosotros, muchas veces el Señor Jesús nos habla, muchas veces el Señor Jesús te ha hablado a ti, pero estamos tan absortos en nuestra vida diaria que pasamos por alto lo que el Señor nos dice todos los días. Pasamos por alto cuando Él nos dice: la salvación es para ti, yo ya vine y pagué por tus pecados. Y no tomamos en cuenta lo que el Señor Jesús nos está ofreciendo hoy en día, que es la salvación. Entonces, dejemos nuestros negocios, escuchemos la voz del Señor para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. El día jueves, encuentro divino con la palabra. ¿Qué podríamos encontrar? ¿Qué podríamos extraerle a esta lección, hermano? Recordemos que los discípulos, esta pareja de discípulos, iban en camino a Emaús. Iban tristes por el camino, porque habían recibido una terrible desilusión. Ellos esperaban que el Maestro, que Jesús, hubiera venido, los hubiera librado del yugo de los romanos. No fue así. Jesús ya estaba muerto, y parecía que en lugar de Él vencer al imperio romano, el imperio romano lo había aplastado a Él, ¿verdad? Esa era la calamidad mental por la que estaban pasando los discípulos. Pero ahora vemos que Jesús se les acerca, se les une en el camino, y entonces es ahí cuando les pregunta: ¿qué les pasa a ustedes? Ellos dicen: pero ¿cómo? ¿Tú eres el único que habita en Jerusalén, que no sabe lo que ha pasado? Entonces le dice: cuénteme lo que pasó. Entonces ya cuando ellos le dicen al Señor Jesús la situación por la cual ellos estaban pasando, entonces el Señor Jesús les empieza a hablar. Por eso, un encuentro divino con la palabra. El Señor Jesús toma las escrituras y, comenzando desde Moisés hasta los profetas, les empezó a decir, a recordar todo lo que estaba escrito en ellas sobre Él y todo lo que el Hijo de Dios, el Mesías, debía padecer. Y es ahí entonces cuando ellos empezaron a sentir algo que más después, cuando Jesús se da a conocer, ellos decían: ¿no sentíamos cómo ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba de la palabra? Entonces, ese encuentro que tuvieron esos dos discípulos con la palabra divina, con el propio Jesús, fue lo que marcó sus vidas. Pero también a nosotros tenemos una lección muy importante, de que nosotros debemos tener un encuentro con la palabra. Amén. Para saber reconocer al Señor Jesús. Amén. El tiempo se nos ha acabado. Ha sido un gozo y un placer haber compartido con ustedes el repaso de la lección de esta semana, y como bien lo dijo el hermano, nosotros tenemos que tener primeramente ese encuentro con la palabra. Tenemos que tener la certeza y la seguridad que con Cristo somos camaradas de armas. Estamos dentro del conflicto cósmico. Nosotros por nosotros mismos no vamos a poder vencer a Satanás. El punto de Satanás somos nosotros, nuestra vida, nuestra relación con Cristo, y los invitamos a que sigan con nosotros en el repaso de la lección. Tal vez tenemos un poquito tiempo, pero es algo que los puede ayudar a ustedes en su vida espiritual y desarrollar esa comunión que solamente la podemos tener con Cristo Jesús. Los invitamos a que la próxima semana nos acompañen en el repaso de la lección, el gran conflicto y la iglesia primitiva. Que reciban muchas bendiciones de parte de Dios, y los esperamos la próxima semana. Hasta luego y que el Señor les bendiga.